Hola, hola gentecita de YouTube, bienvenidos una vez más a su canal de programación en donde venimos llevando una serie de videos donde estamos aprendiendo los patrones de diseño. Estos patrones que son muy importantes si ustedes quieren ser buenos desarrolladores, quieren tener muy buenas prácticas, deben conocer al menos los patrones de diseño más importantes. Vale, si no han visto los videos anteriores, yo les recomendaría que le echen un vistazo. Tenemos patrones de diseño muy usados ya, como el Builder, el Command, el Decorator, el Singleton, el Strategy. Yo diría que, es que todos los podemos utilizar si aprendemos en qué situaciones los podemos incluir, ¿vale? Entonces es importante que los aprendan, les echen una leída, le revisen esos videos y ya saben, si tienen alguna duda, déjenla en la cajita de comentarios y lo revisamos, ¿vale? Entonces, hoy vamos a ver un patrón de diseño, continuamos con los patrones de diseño estructurales, que recuerden que estos patrones de diseño estructurales son los que consisten en proporcionarnos como un andamiaje, como unas bases de cómo las clases deberían interactuar entre ellas, de cómo el código se comparte entre la aplicación o determinadas estructuras que nos ayudan a encapsular ciertos procesos. Entonces, hoy vamos a ver el patrón de diseño proxy. Y no sé si ustedes han visto, pero por ejemplo en Windows o en cualquier sistema operativo hay una opción de proxy. Si ustedes se han dado cuenta, esto lo que hace es como restringir o es como un canal en donde nosotros debemos pasar antes de salir a internet o antes de conectarnos a una red. Se activa este proxy. Entonces, ¿qué es un proxy? Un proxy es como un controlador de acceso. Y eso es lo que vamos a implementar hoy en este patrón de diseño. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de implementar un proxy? Justamente lo primero que les acabo de mencionar, que sería un control de acceso. Y con ese control de acceso podemos restringir ciertos recursos. Al restringir estos recursos, digamos, pueden ser, imaginemos, una librería muy pesada o por ejemplo una conexión a base de datos que puede ser muy pesada. Entonces lo que hacemos es que estamos además optimizando recursos. Vamos a ver algo acá más adelante que está relacionado con el caché o con algo, si ustedes han trabajado por ejemplo en Angular o en Frontend, se utiliza mucho un concepto que se llama lazy loading, que se va cargando de a poquitos como una carga perezosa. Acá vamos a ver algo similar, que es un lazy initialization, que es justamente como una inicialización perezosa. ¿Ok? Vamos a verlo más adelante cuando empecemos a implementar el código. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Obviamente lo que les había dicho, protegemos los datos, pero además podemos también proteger la complejidad de algo. Por ejemplo, queremos restringir cierto código, entonces ponemos un proxy para que por medio de la interfaz simplemente se comuniquen y así no deben ver toda la complejidad del código, simplemente les exponemos lo que queramos. Y esto también nos lleva a otra ventaja, que es la separación de responsabilidades. Al poderlo separar, llevamos toda esa complejidad a algo propio, a una sola responsabilidad. ¿Ok? Si de pronto voy muy rápido, no me están entendiendo, déjenlo en la cajita de comentarios. Es mejor preguntar, pero que aprendamos bien, ¿vale? Entonces, estas son algunas de las ventajas así que se me vienen a la mente, pero también tenemos algunas desventajas. Por ejemplo, hacer todo eso va a complicar un poco nuestro código, por lo que la complejidad va a aumentar. ¿Por qué? Porque vamos a tener que crear un proxy para esto. Entonces eso obviamente es complejidad. Al aumentar la complejidad también podemos sobrecargar ese proxy. ¿Por qué? Porque en el proxy, por ejemplo, imaginemos en un sistema de base de datos. Yo tengo acceso a mi base de datos, pero además si yo quiero ponerme a, no sé, digamos en el ejercicio podemos implementar algo como una mini autenticación de a qué datos tiene acceso. Entonces, si imaginamos este escenario, podemos empezar a restringir, podemos empezar a hacer muchas cosas que tal vez no son necesarias. Por lo que algo que hay que tener muy en cuenta es que debemos
no sobrecargar el sistema, no sobrecargar ese proxy, porque podemos empezarlo a llenar de tareas innecesarias. Y esto también va a dificultar la depuración de nuestra aplicación. ¿Por qué? Porque antes tenemos que pasar sobre un proxy y si está encima sobrecargado se va a volver un lío. Entonces debemos saberlo implementar muy bien y ojalá lo más light posible, o sea, solo lo que necesita realmente el usuario que se está conectando a nuestro proceso. Recordemos que usuario acá no me estoy refiriendo como a persona como tal, sino como a un código o un proceso que se está conectando a nuestro proxy, ¿ok? Listo. Entonces, teniendo estas consideraciones en cuenta, pues yo creo que podemos empezar a dar ya nuestro ejemplo que hemos venido trabajando con una tienda de electrónicos. Entonces yo creo que vamos a empezar por ahí. Como siempre vamos a empezar a crear nuestro paquetico. Voy a crear acá mi anotación proxy y voy a crearme acá el paquete, nuevo package, y lo voy a llamar proxy. Listo. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar o cuál va a ser la estructura de nuestro trabajo? Primero vamos a empezar a crear una interfaz, que ya esto también lo hemos hablado muchísimo en los anteriores videos, pero siempre me gusta recordarlo, que recuerden que una interfaz es como un compromiso de qué eventos yo voy a implementar. En este caso necesitamos crear una interfaz porque vamos a trabajar con una clase, digamos eso se llama, a ver si me acuerdo, un real subject, si no estoy mal, que en español vendría a ser como un sujeto real, sí, como una clase real que se refiere al sistema o al proceso al que le vamos a hacer el proxy. Entonces imaginemos que si es una base de datos, nuestro sujeto sería la librería que nos permite conectarnos a esa base de datos. Entonces yo le haría un proxy a esa librería, o si lo estoy haciendo manualmente, a la clase de conexión o al ORM, lo que estemos utilizando. Entonces ese sería nuestro sujeto real. En este caso, para esta implementación, pues vamos a implementar yo creo que una laptop, un computador, y luego le vamos a hacer el proxy a ese computador, ¿vale? Entonces voy a venirme acá, vamos a empezar primero por la interfaz, que lo voy a llamar, por ejemplo, si hablamos de computador, lo vamos a llamar así, computer. Listo, y esto va a ser una interfaz. Entonces recuerden que esto es como un contrato, por lo que solo vamos a definir algunos métodos vacíos, solo el nombre. Este computador que puedo hacer, venderlo, que eso es lo que queremos. Y voy a, por ejemplo, recibamos algo, string, voy a colocarle que va a recibir el número del producto, no, pongámosle el customer. Customer, creo que se escribe así, customer name. Espero escribirlo bien, no customer, esto suena como a costura. Creo que es customer. Ahora sí me gusta. Listo, y ahí si se dan cuenta el Intelligent IDEA me corrige, por eso sabía que había algo como medio chueco. Listo. ¿Qué más vamos a hacer? A traer el precio. Vamos a dejarlo como un entero para no complicarnos, pero obviamente si estamos hablando de precios podríamos hacerlo con un float, con un decimal, con un big decimal, ok, depende, pero acá como esto es un ejemplo, pues solo lo vamos a dejar así. Además, podemos, por ejemplo, la descripción, aunque esto ya no... Acá recordemos que en Java la S va mayúscula. Acá no lo vamos a utilizar mucho, pero como para tenerlo de ejemplo, vamos a dejarlo. Yo creo que con estos métodos basta. Podemos seguir obviamente implementando más. Recuerden que este es el contrato que necesitamos. Si estamos trabajando, volvemos al ejemplo anterior, con una base de datos, pues por ejemplo acá yo tendría que conectarme a la base de datos, que de pronto desconectarme, serían como los que son obligatorios. Y ya si yo quiero también obligar a hacer ciertas consultas, por ejemplo, no sé, hacer... imaginemos que algo de estatus para validar que sí me conecté bien, pues lo podría implementar acá, ¿ok? Entonces acá estos son los métodos que son requeridos en mi proceso. Listo, tenemos nuestra interfaz. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a trabajar con lo que yo les decía, la clase real, es decir, nuestro sujeto que se va a convertir, que lo vamos a aislar por medio de un proxy.
Entonces vamos a llamarlo así. Si este se llamaba computer, llamémoslo este también computer, pero real, como real. Sí, creo que sería más bien al revés, sería como real computer. Listo, creo que así estaría bien. Y ahora, ¿qué le vamos a implementar? Pues obviamente tenemos que implementarle la interfaz. Entonces, implements y la interfaz computer. Nos va a salir en rojito, ya saben por qué, porque no hemos implementado los métodos que nos obligan la interfaz. Acá ya los tenemos, ya los vamos a empezar a implementar. Pero ¿qué vamos a necesitar? Pues un computador, como habíamos dicho, ya lo hemos hablado también en otras sesiones, solemos siempre trabajar más o menos con los mismos ejemplos. Private, esto también ya les había comentado, no es necesario que lo coloquen, ya que Java trabaja como privado todos sus atributos, pero a mí sí me gusta escribirlos para tenerlos explícitamente, se me hace una muy buena práctica. Entonces vamos a tener que tiene un computador, un modelo, vamos a ponerle model. ¿Qué más tiene? Habíamos trabajado con el precio, entonces vamos a ponerle private int, habíamos dicho que era el precio y le colocamos price, listo. ¿Qué más podemos? Digamos que para este ejemplo vamos a trabajar como con unos usuarios, se me ocurre, para vender, es decir, va a ser como más como para bodegaje, para que podamos vender este computador, y para eso necesitamos entonces el stock. Vamos a necesitar también la autenticación, pero esa la vamos a implementar en el proxy, ya se van a dar cuenta cómo. Voy a tener acá simplemente el stock, que es el conteo o el inventario que tengo de ese producto, y ahora sí vamos a empezar a implementar esto. ¿Qué necesitamos primero? Vamos a trabajar con el constructor. Recuerden que el constructor es una función pública que se llama igual que nuestra clase. Entonces yo simplemente vengo acá, public, implementamos nuestro constructor, que puede estar vacío. En este caso yo no lo quiero vacío, quiero inicializar ahí de una vez mis propiedades, por lo que voy a esperar a recibir el string model, el int price y el int stock. ¿Listo? ¿Y qué voy a hacer? Pues inicializar mis propiedades. Entonces el model es igual al model que recibí. This, recuerden que this hace referencia a mi propiedad, es un apuntador interno de la propia clase. Es como decir, a esta clase, a mi propia clase, la que estoy instanciando, tráigame la propiedad, en este caso price, escribí mal, y le asigno la que estoy recibiendo acá, que es esta, ¿ok? Entonces esa es la diferencia. Cuando yo indico this price, es el precio acá de la clase, y cuando digo este price se refiere al que estoy recibiendo como parámetro de entrada, ¿ok? Ya nos faltaría el stock, entonces this stock es igual a stock. Listo, hasta acá sencillito, creo que nada raro. Vamos a terminar de implementar esto, que también no deberíamos tener nada raro. Acá, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, voy a vender esto y voy a validar si hay un stock. Entonces voy a decirle if stock mayor que 0. Entonces simplemente cuando yo vendo, ¿qué voy a hacer? Pues minimizar ese stock. Entonces le digo stock menos menos, así. Y o también podría ser menos ¿qué? Igual a menos stock menos 1, ¿ok? En este caso es más rápido, así, menos menos. Es lo mismo a yo escribir stock es igual a stock menos 1. ¿Vale? Entonces esos son como cositas para que vayan aprendiendo, así como notas. ¿Vale? Voy a, como hemos hecho en los anteriores, simplemente a imprimir una línea para decir que vendo computadora. Vamos a concatenarle acá el modelo más model. En este caso yo no estoy utilizando el this, pero sería lo mismo. Pero ¿por qué no es necesario utilizarlo? En este caso era necesario porque tengo dos propiedades que se llaman de la misma manera. Entonces, si yo dejo model es igual a model, él va a pensar que me refiero en ambos casos a este model, ¿vale? Entonces, acá como no existe ningún otro model, él va a decir, ah, bueno, es el de la propia clase. Por eso acá no es necesario que coloquen el this,
¿ok? Pero, o sea, si ustedes están estudiando patrones de diseño, supongo que estas cosas ya son como muy obvias para ustedes, pero lo menciono por si hay alguien nuevo que está aprendiendo con nosotros. ¿Listo? Entonces, model, vendo computadora model A y le concatenamos acá más el usuario acá, el customer name. ¿Listo? Entonces va a decir vendo computadora X a Juanito. ¿Vale? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Un else, que por ejemplo podemos decirle, vamos a copiarnos acá el system.out, donde yo digo no hay stock, simplemente voy a responder eso. No hay stock de, pongámosle de, como para ser un poquito más precisos, de model, ¿vale? Para concatenarle de cuál no hay stock y así sepan, ¿ok? Obviamente esto es un ejemplo, ustedes en su lógica lo pueden ampliar mucho más. Si me están siguiendo pueden acá pausarlo, tratar de implementar esto por su cuenta, cómo se vería y hacerlo mucho más completo, ¿ok? Acá como intento ir un poquito rápido para explicar el tema del proxy, pues no me quedo tanto en estos detalles, ¿ok? En este, ¿qué vamos a retornar? Pues justamente solo el price. Y acá en la descripción, pues, ¿qué voy a retornar? Pues la computadora. Entonces voy a concatenar los que tengo arriba, que sería, tengo el modelo, más, le concateno model, ahí, me equivoqué, model, más, por ejemplo, le ponemos una comita para que se vea mucho más bonito cuando imprimamos, ¿ok? Le voy a imprimir también el precio, ups, perdón, déjenme ahí, cierro un momentico esa llamada. Listo, perdón. Listo, tengo el precio. Le voy a concatenar acá entonces vamos a dejarle dos punticos, por ejemplo el signo pesos, y ahí sí le concatenamos el precio. Price, estaba escribiéndolo en español, siempre se me cruza ahí el Spanglish. Podríamos también imprimir el stock, pero bueno, vamos a dejarlo así como es un ejemplo. Simplemente voy a decir modelo tal a precio tal. Listo, es una muy buena descripción. Hasta acá no hemos implementado absolutamente nada de nuestro patrón de diseño. Solo tenemos una interfaz que esa sí nos va a servir, pero como tal nuestra clase Real Computer es como si tuviéramos una librería o una clase a la que queremos hacerle el proxy. Ahora sí vamos con la implementación real de nuestro patrón de diseño. Entonces voy a venirme acá a crearme si este es Real Proxy, voy a llamarlo de Real Proxy, Real Computer, voy a llamarlo por ejemplo Computer Proxy. ¿Listo? Esta va a ser nuestra clase ahora sí de proxy. ¿Y qué va a implementar? Vamos a implementarle la misma interfaz, que si recuerdan la otra estaba utilizando Computer. Y esta partecita es muy importante en este patrón de diseño, porque la interfaz es la que nos garantiza justamente que podamos luego interactuar con la clase real, con el Real Subject, ¿ok? Entonces, por eso debemos implementar la misma interfaz. Vamos acá a implementar los métodos. Recuerden que IntelliJ IDEA me ayuda con esto. Pero antes vamos a agregarle, antes de terminarlos de implementar, acá ya los definí pero no los he implementado como tal, voy a crear las propiedades. Entonces, voy a crearme la primera, que va a ser la instancia del computador real. Entonces vamos a decirle Real Computer, va a ser igual a Real Computer. ¿Qué más voy a hacer? A definirme las mismas propiedades, porque quiero trabajar con ellas antes de instanciar el computador. Esto es lo que llamamos lazy loading, lo que les había mencionado al inicio, que trabajamos como con un caché y solo cuando lo necesitemos implementamos. Esto también es muy usado, por ejemplo, si ustedes trabajan con Spring Framework acá en Java. Creo que estarán acostumbrados a ese tipo de trabajo, que es el propio framework el que se encarga de instanciar las cosas cuando él las necesita, ¿ok? Así nos aseguramos de optimizar bien la memoria. Ya se van a dar cuenta cómo lo implementamos. Por ahora yo creo que voy a copiarme las propiedades de acá, porque vamos a utilizar las mismas, el model, el price y el stock.
Vamos a implementarlas, que este va a ser como las variables de caché más o menos. Y ahora voy a implementarme una nueva, que es lo que les había comentado, de, por ejemplo, un usuario. Podríamos yo creo que vamos a trabajarlo con un booleano, un string no me gusta tanto, y así también le damos como dinamismo al código. Entonces vamos a ponerle user is admin. Sí, yo creo que queda bien, solamente un true o un false para jugar con un dato diferente. Aunque obviamente, dependiendo de su lógica, ustedes podrían acá, si se quieren validar un usuario, pues conectarse a una base de datos, conectarse a un servicio, whatever. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora el constructor nuevamente, porque vamos a inicializarlo también con las propiedades es más, vamos a copiarnos de acá porque va a ser casi lo mismo. Casi, ya se van a dar cuenta por qué no totalmente igual. Primero, como es el constructor de esta clase, pues se llama diferente, pero además también necesitamos pasarle el user admin. Entonces vamos a pasarle un bool que va a ser user is admin. Ok. Listo, voy a copiarme esto también porque esto sí va a estar igual, y lo único que instanciamos nuevo o asignamos es el user is admin, es igual a user is admin. Si se dan cuenta, entonces acá estoy creando un nuevo objeto donde le estoy pasando un modelo, un precio, el stock, y le estoy pasando un nuevo dato. Recuerden que esto está aislado todavía de mi real computer. Lo único es que tenemos acá una instancia, pero si se dan cuenta no la hemos utilizado para nada. Necesitamos inicializarla. Para eso se me ocurre crear acá, por ejemplo, un evento privado. ¿Por qué privado? Porque solo lo voy a utilizar acá dentro de mi propia clase, y va a retornar un void, es decir, nada. Y voy a llamarlo así, iniciale, creo que es con T, a ver, déjenme sí, lo escribí bien, estaba pensándolo. Real computer. Esas palabras son complicadas y me quedo como pensando más o menos cómo irían. Lo mismo sufro mucho en las terminaciones, por ejemplo, si ustedes trabajan con HTML, con with, esa terminación TH, porque en algunas va HT y en otras va TH, entonces se me complica. Pero bueno, acá no estamos hablando de inglés, estamos hablando de programación, pero ahí son anécdotas felices, como diría Bob Ross. Si real computer es igual a null, es decir, si no ha sido instanciado, vamos a crear esa instancia. Entonces vamos a decirle que real computer es igual a new real computer. Listo, y recuerden que el constructor, mire, acá me dice el propio IntelliJ, me dice que necesita un modelo, un price y un stock. Entonces voy a pasarle los mismos que ya fueron inicializados: modelo, price y stock. Listo. Esto también podría hacerlo con getter y setter, si más complejo, y lo cual también sería más organizado, pero pues no nos vamos a meter con eso. Simplemente acá una instancia facilita y ya. ¿Listo? Ahora vamos a empezar a implementar esto. Acá, por ejemplo, queríamos saber si el usuario era admin, justamente como para saber si puede o no vender. Entonces voy a colocar simplemente una condición acá, que si el usuario no es admin, devuelva un mensaje ahí. Vamos a colocarle un system.out.println que diga usuario. Mire, y estamos recibiendo el nombre, perfecto, usuario. Entonces le damos customer name. Pero ese es el customer name. Ok, sí, nos sirve. Para el ejemplo nos sirve. Usuario tal no puede vender. Listo. Vamos a dejarlo así. El usuario no puede vender. ¿Listo? Y si sí puede, acá podríamos hacer un else, pero digamos que por legibilidad ya sabemos que si acá no puede, pues retornamos. Entonces démosle un return para que termine ahí la ejecución. Pero si no entra acá, podemos seguir ejecutando, por lo que no necesitamos un else, ¿vale? Eso son buenas prácticas.
Listo, vamos a inicializar el computador. En ese caso, como este sí lo puede vender, ahí sí creamos la instancia. Solo en el momento en que lo necesitamos es que creamos esa instancia, ¿ok? Recuerden que Real Computer lo que hace es que verifica si no existe, crea esa instancia. Entonces se va a esta propiedad Real Computer, que la definimos acá arriba, y ahí sí la va a crear. Esto es lo que llamamos justamente como caché o el lazy initialization, es decir, se crea solo cuando se necesita. Vale, entonces ahí ya lo creamos y acá solo nos queda utilizarlo. ¿Y cuál era el método? Pues el mismo, self, que recibe el customer name. Entonces, ¿dónde estaba? Acá. Listo. Y ahí ya tenemos implementado el cell y si se dan cuenta tiene una lógica adicional. Para esto nos sirve el proxy. Justamente acá estamos utilizando más o menos un medio de autenticación. Obviamente esto está muy laxo, o sea, solo para el ejemplo. No vayan a implementar algo así porque esto se los hackean en 5 segundos. O sea, esto no es nada seguro. Pero para el ejemplo sí nos sirve ver de que hicimos un proceso de autenticación, ¿ok? Ahora, vamos a obtener el get price. ¿Qué necesitamos? Acá sí necesitamos un paso adicional. Y esto es lo que me refería con que empezamos a agregar complejidad. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos otra vez el initialize, necesitamos primero inicializarlo para ahí sí retornar el precio. Entonces ahora sí, realcomputer.getPrice. Si se dan cuenta, en el otro simplemente retornaba el precio, pero acá estoy agregando complejidad. Lo cual, eso es lo que tenemos que analizar nosotros como arquitectos de una aplicación. Debemos definir, bueno, ¿esto realmente lo necesito? ¿Esta complejidad realmente es una ganancia o solo me estoy complicando la vida? Entonces deben pensar muy bien esto al momento de implementar patrones de diseño. Porque puede que simplemente se estén complicando la vida, que algo que pueden hacer muy fácil, ustedes por ponerse de muy prolijos o muy quisquillosos, se pongan a implementar los patrones de diseño al pie de la letra y lo que estén haciendo sea contraproducente, que no les apoyen nada a de verdad que su proyecto sea seguro o sea escalable. Entonces, ojito. Pero bueno, sigamos acá. ¿Qué vamos a hacer? Pues exactamente lo mismo que hicimos en el anterior. Pero antes me gustaría agregar acá un comentario, un system.out.println para indicar que esta es la descripción desde este es el proxy. ¿Listo? Y acá ¿qué hacemos? Prácticamente lo mismo, inicializamos antes. Y ahora sí retornamos el realcomputer.getDescription. Listo. Ahí ya lo tendríamos, digamos que definido nuestro proxy, algo muy sencillito, en donde agregamos una lógica adicional, por acá un comentario adicional. Entonces, si se dan cuenta, simplemente pusimos una capa antes de ir al Real Computer. ¿Vale? Entonces por eso volvemos a lo que les decía, analicen antes, no implementen por implementar, ¿ok? Eso es lo que hace un verdadero arquitecto, sentarse antes a pensar y a construir un buen andamiaje de una aplicación. Ahora, vamos ahora sí a implementarlo, déjenme cierro las otras tabs y vamos ahora sí a implementarlo como tal, ya nuestra implementación final. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un computer, acá está proxy, y vamos a hacer, yo creo que 2 ejemplos. Vamos a llamar a este admin proxy, por ejemplo. Va a ser un new computer proxy, acá está, y le vamos a pasar el modelo. Recuerden el modelo, no sé, vamos a poner un ay, no se me viene ninguno. XPS creo que es uno, XPS creo que se llama así. Vamos a ponerle luego precio, vamos a llamarle por ejemplo, no sé, $2,000, no sé cuánto costará. Luego viene en stock, ¿cuánto tenemos? Por ejemplo 10. Y luego que si es admin, dijimos que sí, así que le ponemos un true. Listo, tenemos nuestro admin proxy. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos traernos por ejemplo la descripción. Entonces vamos a ponerle
adminproxy.getDescription. ¿Listo? Si se dan cuenta, este getDescription aún no lo estoy implementando. Espérenme, vamos al Computer Proxy. Sí, acá coloqué una anotación y si voy a Real Computer, acá retorno, pero no lo estoy imprimiendo. Ok, creo que acá debí, espérenme, entonces coloco acá un system para imprimirlo, porque si no, no va a salir eso. Déjenme acá. Ahí. Listo, ahora sí va a salir. Debí imprimirlo, pero bueno, dejémoslo así. Ahora, vamos a venderlo, ¿cierto? Entonces, adminproxy.sell, digamos, este va a vender uno. ¿Quién lo va a vender? No sé, se va a llamar Bob. Lo va a vender Bob. Y ¿qué nos faltaría? Teníamos la venta, podríamos volver a traer. No, yo creo que dejémoslo así. Sí, yo creo que ahí ya vendemos y hagamos este mismo ejemplo, pero con alguien que no tenga los permisos. Entonces, por ejemplo, este se va a llamar Guess, por ejemplo. Guess. Y va a ser el mismo. Sí, yo creo que dejemos lo mismo para no cambiar nada. Lo único que cambiamos acá es el false. Y este va a ser Juanito. Ok. Juanito y Bob van a vender. Entonces, acá en Sell, a ver, déjenme que estoy viendo la interfaz. Acá en Sell, yo debería poder imprimir esto en el caso de Juanito porque él no debería vender, ¿ok? En el otro sí debería vender y nos debería decir que vendió esta computadora y tal, ¿vale? Entonces, vamos a ejecutar esto. Se me olvidó de pronto colocarle acá una separación antes que se va a ver montado, pero bueno. Descripción desde el proxy. Acá, vamos acá. Entonces me está diciendo que es un modelo Dell XPS, precio 2000, vende computadora Dell a Bob. O sea, fue Bob el que vendió. Y ahí, si se dan cuenta, funcionó perfectamente. Sin embargo, acá nos falló modelo Dell XPS, que esta es la otra, vende computador Juanito. ¿Por qué pudo? Justamente porque estamos dándole acá el cell. Ay, a ver, volvimos acá. Computer Proxy. Acá. Juanito dice, es usuario admin. Él debería decir que no. Debería entrar acá y decir que no puede vender. Sin embargo, algo nos quedó chueco. Vamos a revisar rápidamente el código. Son cosas que pasan. A ver, Juanito, vendemos. Porque estoy utilizando la misma variable. Perdón. Vamos a aprovechar acá. Vamos a colocar una separación para que se nos vea un poquito más bonito. Y por acá un espacio. Esto es simplemente para que se vea bonito. No necesitan. Yo creo que así. Listo, vamos a ejecutarlo de nuevo. Ahora sí nos debería pasar. Listo, ahora sí nos salió. Descripción, desde proxy sale la misma descripción porque en este caso son los mismos productos, solo que vende computadora a Bob y acá usuario Juanito no puede vender. ¿Ok? Si se dan cuenta, en el proxy añadimos una capa adicional, añadimos un proceso que no estaba como tal en el, digamos que en el subject real. Eso es algo que nos permite este patrón de diseño. ¿Y cuándo lo podemos utilizar? Pues justamente cuando queremos añadir como permisos, queremos comprobar permisos o queremos proteger un proceso o algún objeto del código complejo que hay detrás. También cuando vimos que se necesita esa carga diferida o ese lazy loading, ustedes pueden ir poco a poco y digamos, por ejemplo, en una base de datos, ustedes cuando se conectan hacen un query, les va a traer, digamos, un select que trae todo. Pero por ejemplo, ustedes podrían hacer un proxy y enviar esto paginado. Entonces envían solo de a 10 a un servicio. Imaginemos que funciona así. Entonces podrían implementarlo de esta manera. De esta manera recuerden que optimizan un poco el desempeño, pero a cambio agregan complejidad.
¿vale? También les serviría, por ejemplo, para un sistema de log. Imaginemos que ustedes acá en Cell necesitan dejar guardado esto en una base de datos o en un archivo. ¿Quién fue el que hizo la operación? Entonces, por medio de un proxy, ustedes pueden agregar ese pasito adicional y ahí sí llaman a la biblioteca o a la librería o a la clase que estén utilizando. Entonces, eso es el patrón proxy. Entonces, espero les haya quedado claro. Si no, cualquier duda en la cajita de comentarios, con mucho gusto les ayudo. Y también si cometí algún error o algo, pueden decírmelo sin ningún problema y lo corregimos para el próximo video. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por darle like, suscribirse y compartir. Nos vemos en la próxima. Bye bye.